En el prólogo de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant menciona que algunas disciplinas, tales como la física y la matemática, han encontrado el camino seguro de la ciencia. Sin embargo, la metafísica no ha podido seguir este camino, a pesar de ser una de las disciplinas más antiguas y de tratar cuestiones bastante importantes para el anhelo de nuestro saber. Entonces, Kant propone un giro copernicano en el que suponemos que en vez de ser nuestra facultad cognoscitiva la que se rige por la naturaleza del objeto, es este el que se rige por aquella. Cabe recalcar que previo a la teoría de Copérnico se creía en aquella época que eran los cuerpos celestes, tales como el Sol y los planetas, los que giraban alrededor de la Tierra, en una teoría geocentrista. Copérnico propone algo totalmente diferente y ajeno a lo que se pensaba en aquella época, al decir que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, siendo una teoría heliocentrista. Lo que hace Kant es extrapolar esa analogía y dice que para que la filosofía, en cuanto a la metafísica, pueda encontrar el camino seguro de la ciencia, tiene que hacer lo mismo que hizo Copérnico en la astronomía. Si Copérnico, para explicar los movimientos celestes, entendió que era mejor partir del supuesto de que era el espectador quien giraba, de manera parecida, Kant cree que solo podemos tener un verdadero conocimiento de las cosas si el objeto depende del pensamiento para ser conocido y no de manera inversa. De acuerdo con este giro, Kant parte de la premisa de que solo conocemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Se tenía antes con el empirismo de Hume que el sujeto era pasivo, ¿sí? Porque solamente era como una esponja que recibía todo lo que los sentidos le podían permitir. Sin embargo, con Kant el sujeto toma un papel más activo, ya que, como dije antes, pues solamente conocemos de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Así pues, Kant escapa a la crítica planteada por el filósofo David Hume hacia la filosofía basada en Aristóteles, la cual plantea que la realidad está formada por dos principios constitutivos, la materia y la forma. Según esta, cuando el ser humano conoce, lo que hace es abstraer o separar la materia de la forma. No obstante, esta forma pertenece a la realidad, por lo que Hume afirma que esta tal abstracción no es más que un simple hábito mental, puesto que de la experiencia no se puede derivar nada necesario ni universal, ya que ésta solo nos presenta casos contingentes. Así pues, Kant acepta esta crítica, pero afirma que lo formal proviene del sujeto, de las categorías a priori de éste, y lo material proviene del númeno, de la realidad. Así pues, ni las categorías solas del sujeto son conocimiento, ni las impresiones son conocimiento. El conocimiento para Kant es la conjunción entre las categorías del sujeto y la experiencia empírica. A continuación voy a leer dos citas para así dar fin a este primer punto. La primera dice: esta tentativa de transformar el procedimiento hasta ahora empleado por la metafísica, efectuando en ello una completa revolución de acuerdo con el ejemplo de los geómetras y los físicos, constituye la tarea de esta crítica a la razón pura especulativa. Es un tratado sobre el método, no un sistema sobre la ciencia misma. Trata, sin embargo, el perfil entero de esta, tanto respecto de sus límites como respecto de toda articulación interna. Pues lo propio de la razón pura especulativa consiste en que puede y debe medir su capacidad según sus diferentes modos de elegir objetos de pensamiento, en que puede y debe enumerar exhaustivamente las distintas formas de proponerse tareas y bosquejar así globalmente un sistema metafísico. Esta se encuentra entre la página 17 y la 18. La segunda dice: así pues, para llevar a cabo el plan que la crítica impone, es decir, para el futuro sistema de metafísica, tenemos que seguir el que fue el riguroso método del célebre Wolff, el más grande de los filósofos dogmáticos y el primero que dio un ejemplo, gracias al cual fue el promotor en Alemania el todavía no extinto espíritu de rigor, de cómo el camino seguro de la ciencia ha de emprenderse mediante el ordenado establecimiento de principios, la clara determinación de los conceptos, la búsqueda de rigor en las demostraciones y la evitación de saltos atrevidos en las deducciones. Wolff estaba por ello mismo especialmente capacitado para situar la metafísica en ese estado de ciencia. Acá terminan las citas y damos paso al segundo punto.
En esta parte es necesario definir los conceptos de necesidad, predictibilidad y universalidad. Necesidad se define como el impulso irreprimible que produce que las causas procedan inequívocamente en cierto sentido o manera, es decir, tiene un modo de actuar o de acontecer. Predictibilidad puede referirse tanto a la acción y al efecto de producir, como a las palabras que manifiestan aquello que se predice. En ese sentido, predecir algo es anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Universalidad. Por universalidad entendemos algo que se debe aplicar a todos los casos, sin excepción alguna. Ahora veamos cómo Hume anula estas características. La propuesta de Hume consiste en un modelo mecánico en el que las ideas ejercen entre sí fuerzas de atracción y repulsión. Semejanza, contigüidad y causalidad son para Hume las leyes de asociación que permiten explicar el flujo de ideas en la mente. Hume se centra en el análisis de la causalidad, ya que considera que la relación causa-efecto nos ayuda a establecer una cadena que enlaza las ideas actuales con experiencias previas y expectativas futuras. Es necesario también recordar que para Hume solo son significativas las ideas para las cuales podemos encontrar un origen en las impresiones. Si la conexión causa y efecto fuera perceptible, bastaría con el análisis de un solo caso para afirmar la relación causal. Pero la realidad es que una única observación de dos hechos que ocurren conjuntamente no nos permite decir si uno es resultado del otro o si la conjunción es fortuita. Lo que la experiencia no nos muestra en un hecho no puede mostrárnoslo en la repetición del hecho. Experimentar más veces no nos enseña más, sino lo mismo más veces. Por tanto, la experiencia nos muestra la sucesión de hechos, pero no la conexión necesaria entre ellos. En ningún caso en concreto podemos afirmar la conexión causal. Según Hume, si vemos que algún hecho se repite, es simplemente por la fuerza de la costumbre y no por un principio racional que nos lleve a establecer relaciones causales. Esto hace que, por consiguiente, las ciencias no sean posibles con Hume, ya que se anulan las características de universalidad, predictibilidad y necesidad que caracteriza a las ciencias. Ahora veamos cómo Kant soluciona eso. Necesario entender primero los juicios a priori. De acuerdo con Kant, un juicio a priori es aquel que es absolutamente independiente de toda experiencia. Por ejemplo, las proposiciones matemáticas. La universalidad y la necesidad definen este tipo de juicios. Frente a este conocimiento está el empírico o a posteriori, que simplemente es una generalización inductiva. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de nuestro conocimiento a priori? ¿Es posible construir una ciencia desentendiéndonos de lo empírico? Es acá donde Kant distingue entre los juicios sintéticos y los analíticos. Los analíticos son aquellos donde el predicado explica lo ya implícitamente contenido en el sujeto. Un día lluvioso es un día húmedo. Por ende, estos juicios son meramente explicativos, es decir, que no hacen progresar nuestro conocimiento, sino que únicamente se limitan a explicarlo. Por otra parte están los sintéticos, los cuales añaden algo que no estaba contenido en el sujeto. Un día lluvioso es un día frío. Dependen de la experiencia, ya que el día lluvioso puede o no ser frío. Todos los juicios empíricos son sintéticos, es decir, que nunca salen de lo contingente y lo particular. Las ciencias están compuestas por juicios a priori y juicios sintéticos. Sin embargo, hay juicios que no son analíticos y que tampoco pueden ser justificados por la experiencia, como por ejemplo todo lo que sucede posee una causa. Es acá donde Kant introduce el concepto de juicio sintético a priori. El concepto de juicio sintético a priori es la base sobre la cual se produce la revolución kantiana, ya que es en él o desde él donde las estructuras cognitivas construyen un objeto. El acto intelectual de este juicio representa la síntesis mediante la cual el sujeto cognoscente organiza la naturaleza, es decir, establece las leyes de ella. Son juicios que representan un progreso para el conocimiento y que no dependen de la experiencia. Para Kant, todo conocimiento consiste en juzgar, es decir, unificar las intuiciones de la sensibilidad mediante unos conceptos puros o categorías. Entre estas hay una especialmente importante, porque en ella se fundamenta la ciencia empírica, la causalidad. Kant está de acuerdo con Hume en que el concepto de causalidad no se puede obtener de la experiencia, pero aquí no infiere que no tenga valor. Al contrario, precisamente porque disponemos a priori de este concepto, podemos pensar los fenómenos enlazados causalmente. No sabemos cómo están conectadas las cosas en sí mismas, pero el hecho es que el entendimiento dispone de una estructura a priori, la causalidad, que permite establecer conexiones necesarias entre fenómenos como la que une el Sol con el calor. Así, las categorías nos permiten elaborar juicios sobre el mundo físico y hacen posible la ciencia empírica. Además, lo que aprendemos sobre la propia categoría será sintético a priori y será válido para toda experiencia. Así, Kant hace posible las ciencias,
la cual cumple con una serie de criterios. Son universales, necesarias, aportan conocimiento y apelan a la experiencia. Un ejemplo podría ser la tercera ley de Newton. Esta afirma que para toda acción existe una reacción igual y en sentido contrario. Pongamos por ejemplo un tendedero y la ropa. Según Hume esto no sería posible, ya que podría, por ejemplo, suceder o acontecer